Vamos a profundizar en los temas tratados que eran volumen, presión y temperatura, pero en este caso vamos a profundizar en la ley de los gases. La ley de Boyle habla de volumen y presión. El volumen vamos a utilizar la V mayúscula para determinar volumen. Presión vamos a utilizar la P mayúscula para determinarla. El volumen se mide en litros con la L mayúscula, mililitros, ml o centímetros cúbicos como sale. La presión la vamos a medir en una unidad que se llama atmósfera. ¿Qué es la presión? ¿O qué es la atmósfera? Es la presión que ejerce la atmósfera a nivel del mar. Entonces, volumen, ¿por qué están estos ejemplos acá? Porque volumen se mide en mililitros y litros. En este caso, los líquidos se miden en volumen, que es el espacio que ocupan dentro de este recipiente. El mismo caso de las botellas, pero lo que nos interesa a nosotros son los gases, por algo está ese globo ahí. Y la presión, esta imagen nos demuestra que la presión es distinta a nivel del mar y sobre el nivel del mar. Por ejemplo, la presión en este punto no es la misma que en este punto o que en este punto o acá. E incluso la presión sería distinta bajo el nivel del mar. Recuerden que la unidad de medida va a ser atmósfera, que la vamos a simplificar en atm. La actividad consiste en dibujar 10 ejemplos de elementos u objetos que se mide el volumen en litros, mililitros o centímetros cúbicos. Pueden sencillamente dibujar quizás botellas, cajas, etcétera, que se midan en litros. Por ejemplo, no sé, una botella que es de 1,5 litros que se mide el volumen. La segunda, dibujar 3 situaciones donde la presión sea distinta. Mismo caso que dijimos anteriormente, siempre a nivel del mar. Quizás la presión va a ser distinta en este punto, la presión va a ser distinta en este punto, acá, acá. O quizás bajo el mar. Entonces tienen que dibujar 3 situaciones donde la presión sea distinta. Y lo que vamos a ver ahora es cómo aplicar la ley de Boyle en diversas situaciones. Siempre tener en cuenta que para aplicar la ley de Boyle tenemos que tener claro una fórmula que explica cómo se hace. Esa es la fórmula. P1, que sería presión 1, B1, que sería volumen 1, P2, que sería presión 2, y el resultado sería volumen 2. Vamos a utilizar siempre esta simbología P1, B1, P2, B2. Y siempre vamos a ordenar los datos tal como están acá. Entonces, algo que quede claro siempre. La ley de Boyle dice que mayor presión, menor volumen. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo aprieto más esto, el volumen va a disminuir. O viceversa, si lo suelto, el volumen va a aumentar. Si yo, por ejemplo, presiono un globo, este globo, al presionarlo, va a disminuir su volumen. Y si lo suelto, va a aumentar su volumen. Entonces, el primer ejercicio dice, un gas tiene un volumen de 5 litros, volumen, recuerden, litros, a una presión de 3 atmósferas. ¿Cuál será su volumen si la presión aumenta? Yo ya tengo claro que si aumenta la presión, el volumen va a disminuir. Pero ahora tengo que hacer el ejercicio. ¿Qué es lo que tengo que tener claro primero? La fórmula, que está acá arriba. El ordenar datos y la fórmula. Entonces, P1, B1, P2, B2, P1, B1, B2, P2. Por lo tanto, P1 va a ser presión 1. El primer dato que me habla de presión es este. Por lo tanto, mi presión 1, en lo que va acá, va a ser 3 atmósferas. Después me dice B1, o sea, volumen. Acá el único dato que me habla de volumen es este, 5 litros. Por lo tanto, B1 va a ser 5 litros. En el caso de presión 2, que está acá, tengo que buscar el otro dato de presión que me dice acá. O sea, en este caso sería este,
5 atmósferas. Por lo tanto, P2, presión 2, sería 5 atmósferas. Y la incógnita que me está preguntando cuál será su volumen si la presión aumenta. ¿Qué es eso? Entonces, ¿qué hacemos ahora? Hacemos la fórmula. ¿Qué es lo primero que va? Presión 1. ¿Y cuál es presión 1 acá? 3 atmósferas. Por, como sale en la fórmula, B1. ¿Qué es lo que es B1? Volumen. Y el B1 son 5 litros, que es lo que estaba acá. Después, eso se divide por presión 2, como sale en la fórmula. Mi único dato de presión 2 es este. Procedo a hacer el ejercicio. 3 por 5, 15. Sigo el ejercicio. Recuerden que si está abajo este número se repite al otro lado. Por lo tanto hago la división. 5 dividido en 15. ¿Cuántas veces 5 cae en 15? 3. Por lo tanto, si la presión aumenta de 3 atmósferas a 5 atmósferas, el volumen de este gas va a disminuir a 3 litros. Recuerden que siempre utilizamos litros. Eso es lo que hay que hacer con todos los ejercicios que siguen. Siempre ordenar datos y aplicar la fórmula. Reemplazar eso por las cantidades que dan en los problemas. Y así sucesivamente con cada uno de los siguientes ejercicios. Importante saltarse un espacio considerable entre cada ejercicio para poder ordenar datos y poder aplicar la fórmula como sale acá. Sumamente fácil.